¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos. Ya estamos de vuelta oficialmente, Pablo. Primer vídeo en el que ya cada uno está en su casita y en el que ya pues vuelve la continuidad del canal, ¿eh? Ya el veranito ha pasado, ya nos hemos ido de vacaciones, ya hemos cargado pilas y toca volver a no la actualidad, sino más bien un videito que nos apetecía bastante hablar de este nuevo Barça, porque ha habido cambios sustanciales, ¿eh? El entrenador, jugadores en los que se confiaba que finalmente han salido. Y un poquito de todo, ¿no, Pablo? Hay que analizar a este Barça, tío. Bueno, no es actualidad porque dentro de lo que cabe ya los fichajes están hechos hace tiempo, pero sí que es cierto que ha empezado a entrenar el Barça hace 2 o 3 días. Entonces, Sí. bueno, es actualidad. Hemos visto ya las primeras imágenes de Joan Peñarroya ahí con la ropa del Barça, ¿no? En el Palau entrenando al equipo. Pizarrita, hermano, tal. Efectivamente, hemos visto pues lo mismo con Kevin Panther, con Metu, con todos estos nuevos fichajes que ha traído el Barcelona. Y vamos a analizar un poco porque he leído yo disparidad de opiniones. Hay gente que piensa que mejor plantilla que el año pasado, hay gente que peor plantilla. Yo creo que va un poco por posiciones, va un poco también en función de alguna apuesta o de alguna cosa que les pueda salir mejor o peor. Pero ya te anticipo que yo no, desde luego lo que tengo claro es que no me parece peor plantilla que la temporada pasada. Vamos a debatir, ¿no? Yo por lo menos Sí. tengo la duda de si valorarla como muy parecida, igual, de nivel, o incluso un poquito superior, por varias razones. Pero desde luego yo creo que el Barcelona, dentro del contexto en el que se encuentra, se ha movido parece ser bien. Y Sí. todavía se puede haber movido mejor si, por ejemplo, lo de Metu pues le sale bien, Le ¿no? sale Claro, bien, esto claro. depende mucho. Lo de Sí. Metu para mí va a marcar muchísimo el devenir de la temporada del Barcelona. Totalmente. Pues vamos a hablar de todo ello, ¿qué palito? ¡Vamos, Let's go. chicos! Vamos a darle caña al vídeo. Hablemos del Barça, amigos míos. Toca analizar al equipo blaugrana, que durante el verano hemos comentado un poquito, pues, algún movimiento, un poquito las sensaciones de lo que estaba haciendo el Barça, pero nada a nivel general ni hemos sacado conclusiones así. Así que hoy, domingo, estamos aquí para hacerlo. Como siempre, suscribiros al canal, que quedan, Pablo, 30 suscriptores para los 6.000, Sí. ¿eh? Ya estamos cerca de conseguirlo, ¿eh? Se Queda puede una decir, semana se del puede decir mes. que el verano termina cuando empieza más o menos septiembre, empieza el curso, los críos vuelven al colegio y tal. Así que hasta ese día, en el que los críos vuelven al colegio, que no El sé 9 cuándo creo es, que es. 9, pues hasta ahí tenemos para llegar a esos 6.000 suscriptores. Así que darle caña, ayudadnos ahí con ese botón de suscribirse que es gratis. Y poco más, Pablo, lo que vamos a hacer es, como siempre, meter la plantilla para que la gente se ubique un poco. Y luego ver también la comparativa de llegadas y salidas. Más o menos el recambio, ¿no? Por el que se ha sustituido pues a ciertos jugadores y qué jugadores han llegado, ¿no? Así que cuando quieras, Pablo, vamos a la carga, tío. Mete los dos gráficos. Vamos a meter los dos gráficos. Que ¿Del la gente tirón se nos haga un poco metemos? Sí, yo los metería del tirón, porque al Sí. final vamos a comentar una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo metería los dos, que la gente se siente, ¿no? Asiente un poquito la cabeza, Sí, un poquito se dé cuenta de todo lo que ha cambiado en el Barça este verano y ya empezamos a comentar. Bueno, Sí. estoy viendo, claro, Ricky Rubio lo vamos a considerar como salida. Sí, Vamos a ver qué en principio ocurre. sí. Vamos a ver qué ocurre, porque aquí nadie ha despedido oficialmente a Ricky Rubio, ¿no? Como es el Barcelona, no ha habido un mensaje de gracia a Ricky. No ha habido tampoco un fichaje de Ricky Rubio ni por la Peña ni por ningún equipo. Ahora mismo está en stand-by la cosa. No sé De si... hecho, la Peña ha publicado ya dorsales y cosas de estas, como que la plantilla está cerrada, salvo. Sí, bueno, evidentemente estamos hablando de un hombre que tiene la potestad, seguramente por todo lo que ha sido, ¿no? Y por su situación, de decidir a lo mejor con la temporada ya empezada, ¿no? O sea, que todavía no hemos terminado, yo creo que no se ha cerrado el capítulo de Ricky Rubio, pero aquí lo vamos a considerar como salida, porque todo apunta, ¿no? Aunque, bueno, ocurrió lo que ocurrió y tal, pero que si Ricky sigue jugando, lo hará en otro equipo que no sea el Barça, ¿no? Bueno, nunca se sabe, igual Nunca luego se sabe, acaba pero jugando otra temporada más en el Barcelona, veremos, pero de momento como salida lo marcamos aquí. sí, ahora mismo la plantilla está completa. De hecho, para que la gente lo vea, que ahora mismo Ricky Rubio pues no tendría mucho hueco por cómo se ha confeccionado la plantilla. O sea que eso. En el puesto de base, Tomás Satoransky con Juan Núñez. Juan Núñez como gran novedad. Veremos qué pasa ahí. Luego en el puesto de escolta hay mucho híbrido. Hay mucho jugador que también puede jugar en el puesto de uno. Sí. Kevin Panther, la Provítola, que ambos pueden jugar también en el puesto de base, con Darío Brizuela y con Dame Sarr, que es la nueva incorporación, digamos, al primer equipo, ¿no? El canterano que asciende a la máxima categoría. Luego en el puesto de alero, Justin Anderson, la gran incorporación, perdón, en ese puesto de 3, junto con Alex Abrines y Joel Parra, que se mantienen por ahí. Luego el puesto de 4, muy interesante, Jabari Parker. Vamos a ver qué año tiene el bono de Jabari, junto a Metu, la nueva pedrada, ¿no? Del Barça, a ver si cuela este tío, porque la verdad que la pinta es bastante buena. Y ese puesto de 5 que es parecido con Vesely, Bill Hernán Gómez, y en lugar de Nagy entraría Fall, esa nueva incorporación del pívot francés, y el entrenador Joan Peñarroya. Hay cambio también en el puesto de
de entrenador. Ahí vemos que la plantilla está bastante completa. Hay mucho jugador, eso hemos comentado, que tiene bastante polivalencia esta plantilla, ¿no? De hecho, hay muchos jugadores que juegan en el puesto de 3, que pueden jugar en el puesto de 2 y en el puesto de 4. O sea que eso, la verdad, que es una gran ventaja. Y lo dicho, en el puesto de escolta también hay varios jugadores que pueden jugar en el puesto de base. Así que creo que es una plantilla bastante completa, ¿no, Pablo? Sí, yo pondría primero las salidas también, el gráfico de llegada a las salidas, Sí. para que la gente se dé cuenta un poco pues de quién ha salido, por quién ha entrado Juan Núñez, por quién ha entrado Claro. Kevin Panther, sobre el papel. Más o menos. Más o menos. Evidentemente Sí. esto no es no es pieza por pieza, por varias razones. Porque es muy difícil sustituir a alguno de los jugadores. Por ejemplo, a Ricky Rubio es muy difícil sustituirlo. Kalinic. Claro. Bueno, y también por una cuestión de que cuando no te metes ni en final de ACB, no te metes en Final Four de Euroliga con una inversión tal, al final también tienes que cambiar cosas, tienes que cambiar perfiles de jugadores. Si tú decides no continuar, por ejemplo, con determinada pieza, con determinado jugador, pues buscas otro perfil diferente o otra cosa, alguien que te dé algo distinto a lo que te ha dado la temporada en la 23-24, ¿no? De cara a la 24-25. Entonces, por esas dos razones, yo creo que no es exacto, pero creo que es un gráfico que ilustra bastante a la gente para que se dé cuenta de que ha habido más de uno y más de dos cambios en el Hombre, Barcelona ha habido cambios, eso, bastante gordos. Metemos como siempre el gráfico de llegadas y salidas. La llegada, empezamos más o menos por posición. Juan Núñez, recambio de Roca Jokubaitis. Ahí yo creo que sí que es lo más similar de todo esto, ¿eh? Luego, Bueno, Kevin incluso Panther. Juan Núñez por Ricky y Kevin Panther por Jokubaitis podría Sí, ser también. parecido, Vamos, sí, también podría ser, sí. Luego, Kevin Panther lo hemos puesto de recambio de Ricky Rubio, más o menos, como hemos comentado. Luego, Justin Anderson, que viene a hacer el rol de Nikola Kalinic, creo que también esto es bastante representativo. Sí. Luego tenemos a Metu, de recambio de Oscar da Silva. Metu puede tener más importancia dentro del equipo, ahora lo comentaremos. Y Fall de recambio de Nagy. Recordar que Nagy es cedido, que puede volver la próxima temporada, pero para lo que es el corto plazo, el cambio sería por Fall. Luego, Oriol Paulí se le perdía como cupo y adquieren a Dame Sarr, lo suben al primer equipo, que también valdría como cupo. Y el cambio más de los más grandes es el del entrenador, ¿no? Que es el Roger Grimao. Y entra Joan Peñarroya. Mucho cambio, sobre todo de jugadores, Pablo, diferentes. El cambio de Juan Núñez Roca Jokubaitis me parece un cambio más o menos similar, de dos bases amasadores de balón, creativos, con capacidad de creación de tiro. Creo que ese cambio sí que es bastante normal, en plan, creo que es más o menos un cromo por cromo, al igual que de Justin Anderson y Nikola Kalinic. Al final son jugadores en el puesto de 3, polivalentes, capacidad de correr, de tirar, de defender, un poquito de todo, ¿no? Jugadores bastante físicos. Pero luego cambia la película, con Metu Oscar da Silva Creo que Oscar da Silva es una más o menos realidad, pero Metu tiene un techo muchísimo más alto que Oscar da Silva, así que si le sale bien al Barça creo que es un gran pelotazo. Y el tema de Kevin Panther por Ricky Rubio, que evidentemente son jugadores muy diferentes, pero que ese cambio de Kevin Panther puede ser también esa figura diferencial. De hecho, siempre se ha comentado durante el verano que el fichaje estrella puede ser más o menos Metu, pero para mí personalmente es Kevin Panther. A mí Kevin Panther me llama mucho la atención para este Barça y puede ser un jugador totalmente diferencial. Sí, sobre todo, bueno, hay diferencias. Por ejemplo, el tema de Juan Núñez, a lo mejor habrá gente que interprete un poquito que el cambio natural es Juan Núñez por Ricky Rubio, ¿no? Yo sí que a Juan Núñez le veo menos capacidad de jugar al 2, de jugar como más anotador, ¿no? Con un base al lado de lo que le veía a Jokubaitis, que sí que creo que, bueno, era un jugador que sobre todo a final de temporada ya empezó a jugar de escolta, empezó a tener menos balón, ¿no? Menos valor en la dirección del juego y más en la anotación del equipo. Pero luego, bueno, hay ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en que Kevin Panther es el fichaje estrella de este Barcelona por todo lo que por todo lo que es Kevin Panther también a nivel europeo. Yo pienso que el Barcelona gana muchísimo con la llegada de Kevin Panther, porque a mí, yo ya lo he dicho muchas veces, que la Provítola me parece un jugador fantástico, me parece que le va a seguir dando muchas cosas al Barcelona. Me parece que desde que llegó al Barça, bueno, nada tiene que ver el Lapro del Barça con el Lapro del Madrid, ni mucho menos el Lapro de años en Rusia y demás, pero que en los momentos de la verdad me parecía un jugador a lo mejor un peldaño o dos por debajo de las grandes estrellas de la Euroliga. Yo, en cambio, sí que a Kevin Panther, más allá de que la temporada pasada fue flojita, pero hace dos, sí que lo tengo considerado como un jugador absolutamente élite en la anotación, en la generación tras bote, en generarse sus propios tiros y sobre todo en cerrar partidos igualados. Me parece que es un jugador al que no le quema el balón en las manos, que es capaz de decidir partidos, que va a asumir esos tiros importantes, no va a rehuir en ningún momento de la responsabilidad, y creo que al Barcelona le va a ir muy bien. Y sobre todo creo que Peñarroya es un entrenador que da contextos, o sea, que es capaz de darle el contexto a este tipo de jugadores sin ningún tipo de problemas. Me refiero, yo creo que Peñarroya con Marcus Howard, ¿no? Con Darius Thompson, aquel año en Baskonia, pese a que los resultados luego al final de temporada pues a lo mejor dejaron fríos a la gente de Vitoria, a la gente en general de baloncesto, pero yo creo que Marcus Howard a lo mejor aterriza en Europa con otro entrenador, ¿no? Que distinto a Peñarroya, de otro perfil, de otra manera de trabajar, y a lo mejor no hubiese explotado tanto y no sería el jugador que es a día de hoy. O sea, yo creo que, por ejemplo, el contrato que está cobrando Darius,
el estatus que ha logrado Marcus Howard a día de hoy en la Euroliga en gran parte les viene porque un entrenador como Peñarroya le escogió, en el caso de Marcus Howard, en su primer año de Europa. Vamos a ver si puede ocurrir también algo parecido con un jugador que juega en otra posición, que es el 4, como Metu. Sí que estoy de acuerdo contigo en que Da Silva era un jugador que a mí personalmente me gustaba el trabajo sucio que hacía, me parecía que era un jugador con mucho oficio, pero que para el Barça a lo mejor el techo era demasiado bajo para lo que el Barça aspiraba, y sobre todo los minutos pues con Da Silva al 4 pues dejaban un poquito fríos, pero en cambio Metu, bueno, pues es un jugador que desde luego viene de la NBA, tiene un físico exuberante. Yo creo que es un jugador que le puede dar muchas cosas al Barça, pero con el que hay que tener mucha paciencia, como se tuvo con Jabari Parker. Y ahí es donde yo creo que entra Joel Parra y compañía en acción. Hemos organizado la plantilla un poco del 1 al 5, ¿no? Más o menos, pero sí que creo que Joel Parra va a tener minutos al 4. Creo que Justin Anderson puede jugar minutos al 4. Y bueno, yo creo que con Metu hay que tener paciencia. Kevin Panther hay que exigirle desde el minuto 1. Y hablamos, si quieres, del puesto de base, porque va a depender mucho el Barcelona de Metu, pero sobre todo de que Juan Núñez le salga bien la apuesta, ¿eh? Porque si no, el puesto de base... se te puede quedar corto, no sé, al final Satoransky tendrá mucha importancia como siempre, sobre todo porque a nivel defensivo ya su mera presencia de altura, envergadura y tal ya aporta muchísimo, y claro, luego la dirección de juego la tendrá que tener sobre todo también Juan Núñez desde el banquillo. Lo bueno es que eso, como también tienen recambio de alguna manera con Kevin Panther, con la Provítola y tal, en caso de un mal momento de Juan Núñez, de baja confianza y tal, pues a lo mejor habría que tirar por ahí, ¿no? Por jugadores menos naturales en ese puesto de base. Creo que el movimiento de Panther, tío, te lo iba a decir antes, creo que es un movimiento que se ha hablado poco o que puede llegar a estar infravalorado, tío, porque se ha hablado mucho de ciertos jugadores, de ciertas llegadas tal, pero Kevin Panther nunca se ha postulado como una de las mejores llegadas del verano, y creo que puede ser la pieza clave de este Barça. De hecho, luego, hablando de cuando hablemos de las conclusiones de si es mejor plantilla o no, creo que pasa por Kevin Panther. A mí personalmente creo que, como has comentado, no empeora la plantilla, sino que a mí personalmente también me parece que la mejora un poquito, ya solo por la presencia de Kevin Panther, con ese cambio de alguna manera con Rokas Jokubaitis / Ricky Rubio, que no han hecho una buena temporada, todo hay que decirlo, pues creo que ahí se gana muchísimo. Y luego encima, eso, si sale bien lo de Metu, creo que también la subida de nivel puede ser grandísima. También va a tener mucha importancia Pablo Justin Anderson, típico jugador pegamento, que va a tener una importancia brutal en defensa y que en ataque creo que también se le va a medio exigir que meta un poquito pues esos tiros liberados, que tenga pues cierta importancia dentro del equipo y tal. Creo que el equipo, Pablo, personalmente mejora. No sé cuál es tu sensación, pero creo que mejora, sobre todo eso, si Jabari Parker, por ejemplo, sigue dando pasos adelante, si Metu sale bien, si yo que sé, si a lo mejor Vilés Gómez cuadra un poquito más con el tema de Peñarroya, no sé, vamos a ver también qué pasa con Billy, eso es otro tema, porque ahora con la llegada de Fall, vamos a ver, que ya no es un chaval. A mí me parece que también mejora la plantilla. Insisto en que el puesto de 4 sobre el papel me deja menos dudas, porque Jabari Parker ya hemos visto de lo que es capaz, porque Metu creo que tiene un techo muy alto y que lo puede demostrar, y porque en caso de que no sea así, tienes jugadores suficientes en el puesto de 3, como puede ser el Parra o incluso el caso de Justin Anderson, que pueden pueden echar una mano en el puesto de la pivot. Lo bueno que del puesto de 4 es que son muy diferentes Jabari y Metu, que Jabari va a tener mucha importancia en ataque y Metu pues en otras cosas. El puesto de 5 yo creo que está bien, evidentemente va a tener sus momentos Billy de que le van a caer críticas, Vesely ya tiene una edad y seguramente no va a poder ser tan regular como el año pasado, ni mucho menos como hace 2. Vamos a ver el caso de Yusuf Afol, ahora lo comentaremos, pero sobre todo mis mayores dudas pueden venir, insisto, en el puesto de 1, cómo el Barça lleve esos minutos, esos momentos en los que a lo mejor ninguno de los dos bases esté rindiendo del todo bien, o tengas gente en el 2 que esté pidiendo a gritos minutos y tengas que dárselos en otra posición, como puede ser el puesto de base en el caso de la Provítola o en el caso de Brizuela. Yo creo que va a depender mucho la temporada del Barça de eso, ¿no? De la capacidad que tenga pues estos dos nombres que he dicho, la Provítola y Brizuela, de jugar en el puesto de base de vez en cuando. Y sobre todo que hay que tener en cuenta que Juan Núñez es un jugador que se le antoja o se le digamos, proyecta en un techo también muy alto, sobre todo típico base español, europeo, director de juego, que le cuesta el tiro de 3, pero que evidentemente es algo que tiene que mejorar, pero que no ha jugado nunca en Euroliga. Que viene del Ulm, son 2 años como profesional, ha jugado en Euroliga, ha debutado, pero prácticamente es un chaval que lo tenemos, yo creo que por la situación de la selección española y todo lo que se ha producido, ha salido un poco a la élite o al foco mediático muy pronto. Y que a lo mejor es un jugador pues que requiere de un año de adaptación a la Euroliga. Claro. Y confiarle el puesto de segundo base, encima segundo base de un base que también ha dejado dudas en algunos momentos de la temporada pasada como Satoransky, a mí es donde más
tenso me puede dejar la situación del Y ojo, Barcelona. y que han pagado mucho dinero por Han por pagado Juan, mucho dinero, es una apuesta de futuro, Ujú. pero vamos a ver cuánto de presente te da esta apuesta de futuro. Esto es muy importante para el Barcelona. Yo creo que el puesto de base es lo más clave, porque insisto, el puesto de 2 con el tema. Bueno, Brizuela, por cierto, es el gran damnificado seguramente. Ha hecho un gran verano con la selección, pero es el gran damnificado la llegada de Panther. Creo que es otro Totalmente. tío. A Jokubaitis sí que le veía compitiéndole el puesto, los minutos con Panther, parece más Ujú. complicado. Y Sí, luego, insisto, el puesto de 2 mejora exponencialmente. El puesto de 3 muchísimo. ya depende un poco. La gente acaba un poco quemada de Kalinic, pero creo que era un jugador excelso. Sí. Y Justin Anderson, Pero bueno, puede Kalinic llegar. por tema actitud, no más que otra Sí, cosa. luego el tema Joel Parra, creo que es un jugador que tiene que dar un paso hacia adelante, Sí. obligatoriamente, y en el que se Ujú. tiene que confiar. Puesto Sí. de 4 ya lo hemos hablado. Y llegamos al puesto de 5. Yo siempre digo que los puestos de 1 y de 5 son los más importantes en el básquet actual. El de Ujú. 1 me deja muy frío. Ujú. El puesto de 5 me parece que es una mejora. A mí personalmente me parece que es una mejora fall por Nagy Sí. a 25 de agosto de 2024. Sí, sobre todo creo que el Barça gana en físico y en altura. El cambio de, por ejemplo, Fall, al no tener ahora a Nagy, en caso de jugar contra el Madrid, por ejemplo, tienes otra arma más para parar a Tavares. Vamos a ver si el tío es capaz de hacer algo más que lo que pueden hacer, por ejemplo, Billy Hernán Gómez, pero bueno, por lo menos ahí tienes ventaja. La llegada de Metu también suma mucho físicamente, es un tío súper explosivo y es mucho más físico, más rápido, más ágil que Óscar da Silva, y por ahí también ganan, ¿eh? Luego es verdad que igualan más o menos con Justin Anderson y con Kalinic y tal, pero yo personalmente creo que eso, por la llegada de Panther, la subida física y el techo del equipo con Metu, me parece que es un equipo bastante, no bastante mejor que la temporada pasada, pero sí que creo que puede aspirar un poquito más. Sobre todo también por la llegada de Joan Peñarroya. Lo que más frío nos dejaba es que el año pasado la plantilla era bastante competente y capaz de ganar todo, pero que el cabecilla pues no tenía la experiencia suficiente, no tenía incluso, no te voy a decir la personalidad, porque sí que creo que tuvo personalidad a varios tramos de poder decidir, de sentar a ciertos jugadores y tal, pero sí que creo que no tenía esa chispa de entrenador que es capaz de resolver problemas durante los partidos y todo eso. Así que creo que por ahí se gana bastante. Yo personalmente creo que no es mejor plantilla que la del Real Madrid, que al final se le compara, las comparaciones son odiosas, pero al final es el rival contra el que se miden todos los títulos. No va a ser casi el caso de la Supercopa porque se enfrentan en semifinales y luego tendrán que jugar una hipotética final contra Unicaja o Murcia, pero el resto lo normal es que se juegan, por ejemplo, la Copa del Rey contra ellos. Vamos a ver qué pasa en una hipotética Final Four de la Euroliga, una serie de playoffs de Euroliga, una final de ACB, una Copa, lo que sea. Al final es el equipo con el que te tienes que medir y personalmente creo que se quedan atrás, pero es que el Madrid está en un momento pues muy bueno, es un momento brillante. Pero claro, que creo que también se puede competir bastante en ambas competiciones, tanto en la ACB como para ganarla, como en la Euroliga para estar en Final Four. Sí, por cerrar capítulo Fall, Ujú, yo creo que es mejor que Nagy para el Barcelona en el contexto actual, me refiero. ujú. Creo que le da muchos más, le da alternativas diferentes. Quiero Diferente, claro, decir, la altura. Vesely de primer 5, Billy de segundo 5 y Nagy de tercer pivot, me parecía que era como demasiado redundante. Es decir, que eran jugadores que no abría el campo, no tiraba de 3 Nagy, igual que Billy, y Vesely es un jugador que tira, pero no de 3, abre un poquito el campo, pero desde el rango medio, ¿no? Ujú. Y que era un poquito más de lo mismo, y que cuando querías rotar o querías buscar un cambio de signo del partido desde el puesto de 5, pues Nagy te daba esa intensidad, esa energía, eso bloquea muy bien, muy buen continuador, pero Billy también te daba eso, en defensa sufría mucho, y ahora Yusuf Afor es un jugador que a mí no me parece ninguna cosa del otro mundo, o sea, a mí me parece que es un jugador pues en algunas facetas muy justito, pero Ujú. que ya sus meras condiciones físicas, ¿no? Los centímetros que va a poner en el equipo, pues le van a venir muy bien si quieres, bueno, pues has dicho contra Tavares, hombre, seguro que sufre contra Tavares, porque al final son dos Está Tavares. dimensiones de jugadores distintos, pero sí, te da diferentes Pero que ya cosas, tienes otro arma, ¿sabes? son más Para de 2 probar. metros 17, 18 en la pintura. Si te están haciendo, ¿no? Si te estás desangrando por dentro, pues puedes probar, ¿no? Que no te sale bien, bueno, no te sale bien, pero tampoco Ujú. es un jugador que haya sido muy caro, ¿no? A No, ver, no, no es tu creo que el tercer salario pivot, sea. me Es tu refiero. tercer pívot, es tu quinto interior, sexto interior, incluso si Parra va al 4. O sea, Ujú. estamos hablando de un jugador con un rol residual, pero que por características te permite, bueno, buscar cosas diferentes. ¿Es mejor Ujú. plantilla que la del Madrid? Para mí tampoco es mejor plantilla que la del Madrid, ni de lejos, Ujú. pero sí que creo que es una plantilla con la que, punto número uno, va a haber que tener paciencia porque hay jugadores que se van a tener que adaptar o a lo que es el baloncesto europeo, o a lo que es la CB, o a lo que es el Barça, cualquiera de Ujú. las tres, es decir, Panther a la CB, Justin Anderson al Barça, Metu al baloncesto europeo. Creo que, Ujú. bueno, va a ser un equipo que va a tener sus más y sus menos, digamos, sus altibajos durante todo el curso, pero también estoy de acuerdo en que Peñarroya, no debemos juzgar a Peñarroya por esa imagen del Peñarroya ya casi destituido en Baskonia, que se No, fue no. con 8 a jugar a Andorra.
No, o sea, Peñarroya es un entrenador que ha ganado 2 veces con Burgos, que ascendió a Andorra, que jugó la Copa del Rey con Andorra, que metió en playoff recién ascendido a Manresa. O sea, es un entrenador que ha tenido una proyección brutal hasta que llegó a Valencia, en la que no ganó la Eurocup, pero tampoco lo hizo tan mal como me parecía. O sea, como a la gente le parecía, y que en Baskonia jugó muy bien el Baskonia de Agitó Peñarroya mucho durante la muchos competición, momentos de la tío. competición. Sí, 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 sí. sí, sí, y Nacer hizo un papel brutal. Yo también creo que por ahí hay que confiar bastante en Joan Peñarroya porque la figura de entrenador ahí está. Si Y a algo que no- Peñarroya llega al Barça el año pasado, en vez de fichar a Grimao, paga la cláusula de Baskonia, la la película cambia, imagen habría sido muy diferente a la de ahora, sin seguramente. Que hay duda. gente que a lo mejor ahora lo subestima, incluso un Sí, entrenador sí, como sí. Joan Peñarroya, que creo que tiene mucho que decir en el Barça. Sí, sin duda. Y por cerrar el vídeo, vamos a ver también la capacidad de los jugadores y incluso el propio Joan Peñarroya de asumir roles. Porque, por ejemplo, la Provítola está acostumbrado a llevar la batuta del equipo a nivel ofensivo, de tener mucho balón, de jugar incluso 30 minutos por partido. Y ahora vamos a ver, porque Kevin Panther está ahí. Kevin Panther también va a tener protagonismo, también va a asumir galones, se va a jugar balones en minutos finales, va a tener muchos minutos. Así que vamos a ver ahí cómo es capaz de meter esos roles, también con Juan Núñez. Vamos a ver si juega Darío Brizuela, si mete al chaval, a Deimsar, que la pinta es buenísima. Ahí tiene un papelón, Joan Sí. Peñarroya, y a ver si todos son capaces de adaptarse bien a su rol, porque es un equipo bastante diferente, sobre todo en cuanto a importancia de ciertos jugadores respecto al año pasado. Sí, lástima, por ejemplo, lo de Kasparas Yakutionis, ¿no? Que se Sí. marcha a Illinois, porque yo creo que habría sido un jugador que habría aparecido aquí de tercer base y tal, pero sí Pero que que pienso ojo. que era un jugador, bueno, con el talento suficiente para por lo menos tener algo que decir en esta rotación, ¿no? Que si Juan Núñez no le iba bien del todo, o Satoransky tenía una lesión, o no estaba del todo fino, Yakutionis creo que era un jugador con el talento suficiente para tener minutos en este Barcelona pese a su juventud. Lástima, pero bueno, veremos a ver de qué nos depara el Barça esta temporada. Pero yo creo que es un equipo, bueno, con más alternativas a lo que tenía el año pasado, con un capitán del barco como es Peñarroya, que yo creo que lo va a hacer bien. Sí. Y bueno, estamos hablando de un equipo que le tocó el Madrid en semifinales de la ACB, pero que, bueno, porque la temporada regular no fue la mejor, pero que estuvo a 5 o 6 puntos de meterse en Final Four de la Euroliga. O sea que no es un equipo que venga del desastre absoluto. Creo que ha hecho retoques interesantes que le pueden salir muy bien, y que si esos retoques le salen más o menos bien, digamos que el margen al que se quedó, ¿no? De meterse en una Final Four de la Euroliga fue muy pequeño. Sí. Lo que pasa es que los equipos se han reforzado muy bien. Claro. Olympiacos, Partizan. Hay equipos de la parte media alta de la Euroliga que se han reforzado realmente bien. Baskonia con Pablo Lasso. Y va a Sí. ser tarea complicada, pero el Barça va a estar ahí, yo creo, esta Sí, temporada. pero da la sensación de que tienen profundidad de sobras y versatilidad para poder afrontar bien las dos competiciones, tanto como para competir Sí, muy bien sí, en sí. Euroliga, como para ser primero o segundo en la ACB. Así que Sí. hay que dar eso, que el Barça es bastante profundo para la próxima temporada. Así que Pablo, Vámonos. cerramos por aquí videíto del Barça, videíto de domingo. Como siempre, agradeceros el apoyo, que sois todos unos fenómenos. Y nos vemos también mañana, hablando de ciertas cosas. Habrá que ir haciendo, no previas, pero sí que un poquito calentando motores para lo que es la ACB, la Euroliga y todo. Que esto está, no es que esté que arde, Pablo, pero sí que es verdad que ya va entrando ganas, ¿eh? Ya hace días que no hay baloncesto, ya se echa un poquito de menos la competición y un poquito de salseo, ¿no? Queda un mes, pero bueno, ahora empezarán ya las pretemporadas dentro de nada. Claro, Empezarán a claro, ver claro. algún partido de pretemporada, algún torneo de estos de amistosos. Pero bueno, sí, la verdad que hay ganas. Nos vamos viendo, familia. Mañana más. Vámonos. Mañana más, chicos, cuídaros, un abrazo. Chao, chao, chao.